Bienvenidos a MACSUR, al Museo de Arte Contemporáneo del Sur. Estamos en Lanús, es un barrio del conurbano, que está al sur de la capital federal. Apenas cruzan el puente, ahí estamos. Para los que tienen la fantasía de que estamos muy lejos, no estamos tan lejos, estamos a 10 minutos. Bueno, este museo ya te lleva un tiempo, ¿no? Ya pasó su lustro. Y lo que hacemos, obviamente, yo soy la curadora, me llamo Olga Correa, que a veces me olvido de comentarles, porque lo considero casi mi casa, entonces me olvido de esa parte. Y por supuesto, lo que hacemos es muestras. Pero por supuesto que es una institución con fines educativos, entre tantas instancias que ofrecemos, entre las muestras, por supuesto, actividades educativas, acercamiento a ciertos sectores, a diferentes edades, con las actividades, con las publicaciones de los catálogos. Bueno, hay muchas vías que tenemos para ir llegándonos a la gente. Nosotros trabajamos, somos mediadores entre el arte y la gente, ¿no? La idea fue siempre descentralizar el museo. Hay mucha gente que nunca fue a un museo y la primera vez que viene fue al nuestro, ¿no? Que a veces es un logro enorme. Piensen que Lanús tiene 400.000 habitantes. Entonces, si bien está para nuestra comunidad, por supuesto, bienvenidos a todos los partidos de alrededor, y ahí cada vez se acercan más de otros puntos, ¿no es cierto? Muchas veces la gente dice, bueno, hay en Lanús, qué sé yo, qué lástima que no está en capital. Pero somos 400.000 habitantes, creo que tenemos público suficiente y más que importante, donde ofrecer todas nuestras cosas. Este es nuestro segundo encuentro. Una de las propuestas que este año iniciamos, que introducimos, es la Cátedra MACSUR. ¿Cuál es la idea de la Cátedra MACSUR? Es traer la producción que hay en la academia que la gente nunca sabe. Ustedes saben que siempre lo que se produce en una academia, en las facultades, en los lugares de investigación, es para toda la sociedad. Entonces, nosotros lo que queríamos es este lugar extracurricular para que abramos este espacio, porque el objetivo último de esta institución no solamente es educativo, sino que es casi nuestra obligación que haya una instancia reflexiva, ¿sí?, sobre todo lo que sucede acá adentro, no es únicamente las muestras, que sea una instancia crítica sobre todo, que no quede únicamente en una instancia contemplativa. Para el mundo del arte, las ramas que hay alrededor para que se construya y que eso exista son enormes. Y hay un montón de actividades dentro de la academia que la gente no se entere. Detrás de cada muestra, de cada historiador, de cada científico, hay un recorrido enorme de producción cultural. Y hace a nuestro acervo, no únicamente a juntar obras, hace a nuestro acervo cultural como sociedad y nos exige que seamos críticos. Cada vez más, creo que hay como una obligación social de tener un espíritu crítico, que es el fin último. Nosotros ya hicimos una primera instancia, esta es la segunda, que agradecemos muchísimo a Marina Reisnick, que hoy nos va a dar una charla, y piensen que es un esfuerzo enorme también que estos invitados participen de estas charlas. Nosotros agradecemos muchísimo, porque sin ellos no podemos hacer las charlas, y sin que ustedes participen tampoco podemos darla. Nosotros sabemos que hay una oferta muy grande y les agradecemos realmente que nos elijan, porque es difícil, hay muchísima oferta, pero estamos convencidos de la calidad de lo que ofrecemos, que es a lo que aspiramos siempre, a tener un contenido de calidad, ¿sí? Yo ahora la voy a pasar a presentar a Marina, y después le voy a pasar la palabra a ella. La charla va a durar alrededor de 40 minutos y a mediados de la charla vamos a hacer unas preguntas, va a continuar y finalmente va a haber unas charlas del público, si les parece. Ahora las voy a presentar. Bueno, María Reisnick es doctora de la Universidad de Buenos Aires, especializada en historia,
investigadora adjunta de CONICET, del Instituto de Estudios sobre las Ciencias y las Tecnologías de la UNCE y del Instituto Gino Germani de la UBA. Fue docente de cursos regulares y concursados de Historia de la Ciencia en grado o posgrados de la UBA, en la Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNCI. Profesora invitada del Seminario de Pensamiento Tecnocientífico de la UNTREF. Dirigió varios proyectos de la Argentina Nacional por la promoción científica y tecnológica. Dictó charlas, clases y conferencias en el ámbito internacional en la Universidad de Lorena en Francia, en el Instituto de Estudios de Estética y en el doctorado en Filosofía de las Ciencias de la UNAM en México, en el Museo de Astronomía de Río de Janeiro y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Es coordinadora del Grupo de Historia y Epistemología de la Cartografía y las Imágenes. Técnicas de la UBA. Investiga temas vinculados a la historia de la ciencia y de las imágenes científicas. Tiene más de 50 trabajos publicados entre libros, capítulos de libros, publicaciones de congresos y artículos. Bueno, esta señora, con este background ahora, le vamos a dar la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, Sol. Buenísimo. Gracias, Sol. Gracias, equipo. Bienvenida, Marina. Bueno, yo elegí una modalidad que tiene que ver con una mirada más panorámica de los asuntos que trato, ¿sí? Es decir, por ahí a veces eso tiene la falencia de que, bueno, soy poco específica en algunas cosas porque quiero mostrarles varias líneas posibles de indagación en torno a estos temas. De cualquier manera, en las pausas que vayamos haciendo, una meta de la charla y otro al final, me pueden preguntar cuestiones más específicas, ¿sí? No quiere decir que todo se tenga que quedar en este nivel, sino que, bueno, después podemos ahondar. Por algún motivo estoy escuchando un micrófono abierto de alguien. Les pido, por favor, mientras dure la charla. Ahí va. Entonces, recuerden que yo, mientras estoy mostrando el PDF, no los veo, por una cuestión de la interfaz del Meet, así que bueno, los vuelvo a mirar a todos cuando voy haciendo los cortes y ahí charlamos, ¿de acuerdo? Cualquier problema técnico igual, abren el micrófono y me lo informan, ¿sí? Yo te aviso. Buenísimo, gracias. Bueno, miren, en esta charla que he titulado así, La imagen científica, consideraciones sobre la historia de su circulación artística, vamos a tener que hablar un poco también de las etapas de construcción de esto que llamé imagen científica. En realidad me gustaría más haberlo llamado imagen técnica, ¿sí? Porque no es que la imagen sea científica, sino que son imágenes usadas por los científicos para su comunicación en diversos órdenes y con diversas funciones dentro de lo que es la construcción y divulgación de su conocimiento. Pero me parecía que si yo ponía imagen técnica, no iban a entender de qué estoy hablando. Entonces, a veces para divulgación, bueno, yo pongo imagen científica que la gente a veces asocia con una ecografía, con algo, digamos, de ese orden, y esa es la primera aclaración que quiero hacer. Por otro lado, respecto a la estructura de la charla, me pareció una buena idea empezar con cuestiones de arte contemporáneo, que por ahí ustedes están más familiarizados, irse luego hacia atrás, porque yo lo que hago es un estudio histórico de la relación y la vinculación entre la ciencia y el arte, y luego, ¿no? Y yo además me centro mucho en el siglo XIX, y luego al final de la charla volver al arte contemporáneo, ¿de acuerdo? Esta es la estructura más general de la charla. Como muchos de ustedes sabrán, porque lo habrán visto en museos de arte contemporáneo, el arte contemporáneo tiene muchos puntos de vinculación con las actividades científicas, de una manera tangencial, simplemente cuando usan tecnologías que contienen, por decir de alguna manera, ciencia cristalizada en ella. Pero de una manera más entretejida, digamos, cuando las obras de arte específicamente aluden a dinámicas, a imágenes, a productos del trabajo científico. Entonces, eso es de lo primero que quería hablarles hoy, porque actualmente hay formas muy institucionalizadas que buscan ese entretejido entre ciencia y arte, y en particular me quiero referir a los lugares
laboratorios, centros de investigación, etcétera, de las ciencias, en donde funcionan y se financian residencias para artistas. Un caso de esto es lo que ocurre en el acelerador de hadrones. ¿Sí? Es una institución científica, un mega proyecto internacional que funciona en un lugar cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza, en donde lo que se hace, después alguno del público de ciencias exactas podrá contar más específicamente de qué se trata, pero se aceleran partículas muy pequeñas para averiguar algunas cuestiones relativas a indagaciones sobre el origen del universo, cuestiones acerca de cómo se compone nuestra materia, etcétera. Pero en esos lugares de investigación básica súper especializada, que tienen mucho financiamiento por el tipo de tecnología que requieren, tal financiamiento que ninguna institución y en realidad ningún programa de ciencia y técnica de ningún país europeo puede sostenerla por sí solo, y por eso es internacional, tiene 22 estados sosteniendo este laboratorio. Allí funciona una residencia para artistas. Y después hacen muestras con lo que producen los artistas en este lugar. Yo estuve en la de Barcelona el año pasado, pero ahí lo que tienen ustedes al costado es un plan, digamos, de exhibición de acá al año que viene. Estas exhibiciones que se hacen, esto todavía no es arte, esto es una maravilla, pero no es arte, es todavía los túneles en los que se construye, en los que, digamos, aceleran las partículas. Miren qué belleza. Este es las 600 hectáreas en donde funcionan este acelerador. Y esto ya sí es arte. Esto es la muestra en el MACBA, en Barcelona. Después podemos entrar a alguna de estas obras. Después, si surge a partir de alguna pregunta, podemos mirarlas con más detenimiento. Acá simplemente se las quería mostrar al pasar. Y lo que ocurre aquí, entonces, es que hay científicos inspirándose en el trabajo de los científicos que luego producen estas exposiciones, muy exitosas, por cierto. Hay un montón de ejemplos. Les traje uno más, dos más en realidad. Uno es el Lab Verde, en el Amazonas, en donde ustedes pueden ver que estas residencias para artistas en el Amazonas buscan imbricar experiencias inmersivas con preguntas acerca del conocimiento científico de estos hábitats, y tienen como una tendencia más o menos definida, además, en las obras que allí se producen, que tiene que ver con una crítica al avance del hombre en relación a la destrucción del medio ambiente. Y se pueden dar cuenta por las preguntas que tienen ahí esto es un catálogo, si están online, después ustedes lo pueden ver si quieren, es un catálogo de la residencia. Ay, perdón. Y por los nombres de las obras, ustedes pueden intuir estos ejes que les estoy contando. ¿Sí? Ahí están los artistas y los nombres de las obras. Les muestro algunas instalaciones, después nos podemos detener o no en ellas, ¿sí? Son instalaciones que se hacen después con los trabajos de los artistas en esas residencias, ¿de acuerdo? Después hay algún videíto que tengo por ahí, que después en la parte de la charla se los puedo mostrar. A ver, un último del Lab Verde. Esta es una foto de una de las instalaciones, es una imagen de una de las instalaciones. Ahí tienen el nombre de los artistas. Esta es otra instalación. Ahora les muestro esto puesto sobre un plano. ¿Qué es esta? Acá tenemos entonces todo arte contemporáneo inspirado en actividades científicas, en este caso de exploración del Amazonas, y acá en este último, que después ahí tenemos el video, después lo podemos mirar, como ven, toman directamente, por ejemplo en este caso, imágenes, que son imágenes sacadas de atlas de exploradores germanos del siglo XIX, y arman con ello un video. Después un video que es crítico
respecto a la concepción de estos exploradores por suponer que esos territorios eran vírgenes, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces acá vemos, tanto en el Lab Verde como en el CERN, este tipo de combinación buscada por estos espacios. Y ahora quiero hablar de Tomás Saraceno. Es un artista tucumano, argentino, algunos de ustedes los conocerán, que ya tiene una famosa muestra, que es esta muestra que ya anduvo por todo el mundo, ¿sí? Llegó hasta Tokio, estuvo en el Malva, etc. Y son muestras que a veces organiza con museos de ciencias naturales, porque básicamente, esto de por qué con museos de ciencias naturales, bueno, porque a veces lo que hace es depositar una gran cantidad de arañas que son unas de las trabajadoras fundamentales, ¿no?, en sus exposiciones, porque arman todas este tipo de telas de arañas en las cuales también se inspiran otras de sus obras. Entonces, de Tomás Saraceno, yo podría decir varias cosas de la vinculación de Tomás Saraceno con las instituciones científicas. Podría elegir, por ejemplo, hablar de las reminiscencias de este tipo de imágenes en relación a los catálogos arácnidos del siglo XIX. Por ejemplo, si ustedes miran esta imagen, ¿no? Y esta otra. Esto es Saraceno, ¿no? Y esto es siglo XIX, ¿no? Imágenes científicas del siglo XIX. Bien, pero el ángulo que más me interesa con Saraceno, si bien este es un lindo ángulo, se puede explorar, etcétera, también es un ángulo que hay un montón de cosas, por ejemplo, en todas esas residencias que les mostré antes. A mí lo que me interesa más en relación a la intervención de Saraceno y su vinculación con las ciencias, es que aparentemente él está escribiendo un artículo para el MIT acerca de los, no le entendí bien en la entrevista si es acerca de los patrones de estas telas de araña o si es acerca del comportamiento arácnido, ¿sí? Pero en cualquiera de si es más específico, si es más general, está contribuyendo con su conocimiento, con un paper para el MIT, a las ciencias, a partir de una investigación que en realidad originalmente estuvo vinculada a su producción artística. Entonces, ese punto me resulta muy interesante, y de hecho en mis investigaciones un poco seguí ese tipo de indagaciones, y descubrí esto que es algo que ocurrió en realidad ocurrió en una residencia para artistas en estos espacios que les digo de investigación científica, que es la residencia para artistas que hay en el desierto de Atacama, en relación al fenómeno de la Camanchaca. La Camanchaca es ellos los científicos lo llaman este río flotante, pero es niebla que choca con los Andes y que es aprovechada como recurso hídrico por las comunidades que tienen un poco acceso al agua. Y entonces los científicos investigan algunas cuestiones en relación a las variables de este fenómeno porque les sirve para después ajustar variables y poder conseguir mejor ese recurso que es tan escaso en estos lugares. Entonces aquí hay una residencia para artistas y de hecho, perdón, no les dije, disculpen, estos paneles, ¿sí? Ven que por esos paneles como que choca la Camanchaca y de ahí se va agua hacia el tanque celeste que está allá atrás, que apenas se ve. Bien, y eso es lo que hacen los científicos. Entonces, las residencias de artistas en estos lugares. En el 2016 creo que fue Francisco Lacampete, que es este artista, que es arquitecto también, como nuestra curadora acá, ¿no? Y el arquitecto que es artista, en principio lo que hizo fue, bueno, unas instalaciones con unos láseres, como ustedes ven ahí, tratando de trabajar, interactuar con este fenómeno. Después, todas estas imágenes las expuso en la obra como obra de arte en las exposiciones que hizo, pero me interesa en particular esta, porque lo que ocurrió fue que ellos, con esta iluminación que hacían hacia la Camanchaca, la iluminaron de esta manera tan particular, que lo que nos contó una de las participantes en esta residencia es que aportaron con esta nueva forma de visualización algo al análisis de variables que hacían los científicos tratando de entender el flujo de este fenómeno. Entonces aquí también
desde un espacio artístico, de investigación artística, ustedes fíjense que claramente está contribuyendo a la investigación científica. Entonces, mi investigación en general tiene que ver con entender el recorrido de esta serie de separaciones, pero confluencias también entre la ciencia y el arte, que estuve mostrando ahora en relación al arte contemporáneo, ¿no? Es decir, es mostrar que eso tiene un recorrido histórico. Muchos autores se dedican a esto, pero no hay un campo consolidado, ¿no? Y por eso es tan diverso también y tan personal ese recorrido. Yo, como me especialicé en historia de la astronomía, después en historia de la microscopía, bueno, de las neurociencias, pasé por historia de la telegrafía, bueno, mi recorrido tiene que ver con un recorrido que junta algunas cuestiones de historia de las ciencias que han empezado a trabajar con las imágenes científicas y a considerarlas, las imágenes técnicas las llamamos en realidad, ¿no? Y a considerarlas como parte importantísima de las fuentes nuestras para construir esa historia, con algunas cuestiones de la historia del arte que me interesan particularmente, con algunas cuestiones de la historia cultural, de los estudios de la cultura visual, y con otras tantas de los críticos de arte que han publicado en los últimos años. En particular, hoy voy a mencionar a este libro de Boris Groys, que es Volverse Público, que fue publicado por Caja Negra, porque creo que hay algunas cuestiones de estos críticos de arte y en su diálogo con la historia del arte, con los estudios de la cultura visual, que nos viene bien para pensar en la imagen técnica también, ¿sí? En la imagen que circula en la comunidad científica. Entonces, este recorrido tan particular podría explicar también, claro, ustedes podrían decirse, claro, como te especializaste en astronomía del siglo XIX, bueno, vas a arrancar en el siglo XIX. Bueno, podría haber algo así, más de orden personal. Pero hay algo también que hace que yo me concentre mucho en el XIX, algunas de estas cuestiones están dichas en Boris Groys y otras en otros estudios, que es que el siglo XIX fue un siglo muy importante de cambios fundamentales, tanto en la actividad científica como en la actividad artística. Es un siglo en el que se consolida la disciplina de la estética, ¿no? Si queremos poner un punto ahí de inicio en 1790, cuando Kant escribe la Crítica del Juicio, y que es esta disciplina que está reflexionando en torno a qué es el juicio de lo bello, de lo sublime, que por supuesto es un tipo de reflexiones estas acerca de lo bello de lo sublime, que es muy anterior al siglo XIX y a la escritura de Kant de la Crítica del Juicio. Pero como señala Boris Groys, antes del siglo XIX, las cuestiones o las reflexiones acerca de lo bello estaban sobre todo centrados en lo que concierne al arte, en una poética para artistas, es decir, en reglas acerca de lo que sea, ¿no? Compositivas de ritmo, de armonía, de lo que sea, pero que tenían que ver con cómo lograr esta belleza de acuerdo a determinados modelos o perspectivas de perfección determinados. Pero lo que empieza a pasar en el siglo XIX, que no pasaba antes, es que las reflexiones van a estar muy, muy centradas en qué es lo que ocurre con el que contempla la belleza. Dirá Boris Groys, con la experiencia del espectador, ¿no? Del consumidor de obras de arte, dirá Boris Groys. Entonces, Boris Groys tiene una visión muy crítica de esto que empieza a ocurrir en el siglo XIX, que es esta actitud estética, la llama él, y él llama a volver a una poética, ¿no? Él llama, volvamos a una poética para los artistas, después podemos charlar de eso más específicamente. Pero en todo caso, esto que es la preocupación de Kant acerca de cómo las facultades de nuestro conocimiento nos permiten contemplar la belleza, no está desvinculado, y esto lo cuenta muy bien Boris Groys, de otra cuestión, que es de una reorganización bastante singular de los museos en el siglo XIX, que está asociado, dice Boris Groys, a la aparición del gran público. Es decir, Boris Groys lo que dice es, este giro de la poética a la estética, en el cual lo que empieza a ser central es el espectador, no está desvinculado a que es una época en la cual las obras de arte que antes
los artistas hacían para las cortes o para la iglesia, para el mecenas que fuera, ahora están orientadas al gran público. Entonces él vincula con este cambio filosófico de la época. Entonces, esto que dice Boris Groys, y piensen que Boris Groys está pensando en el arte, ¿sí? No está pensando en las imágenes técnicas. Esto que dice Boris Groys sobre el arte, por supuesto que a mí me sirve para pensar también en qué es lo que ocurre con los objetos artísticos, porque a los objetos artísticos, a los objetos científicos, quise decir, ¿sí? Porque con los objetos científicos, no se va esto, ¿no? Porque con los objetos científicos ocurre este mismo movimiento que está describiendo Boris Groys, es decir, los objetos científicos también pasan de ámbitos más circunscriptos, ¿no? De los gabinetes de curiosidades, de las cortes, etcétera, a estos espacios de museos de ciencias naturales, y que entonces podemos pensar en un movimiento paralelo al que está relatando Boris Groys para los objetos artísticos, para los objetos de la ciencia. Y entonces, esta consideración, que es una consideración de un crítico de arte contemporáneo, nos sirve también para pensar en lo que ocurre en esta reorganización de los objetos en el siglo XIX, en este caso pensando en las ciencias. Dirá Boris Groys, desde entonces, esta atención al gran público va a hacer que en gran parte las obras de arte se organicen pensando en la educación de este público. ¿Y podemos pensar lo mismo para los museos de ciencias naturales? Bueno, ciertamente. Desde luego que si leemos autores como Irina Podgorny para el caso de ciencias naturales, o a Laura Malosetti para pensar en los museos de bellas artes, nos vamos a encontrar con disputas y con cuestiones, digamos, mucho menos virtuosas que las necesidades propedéuticas o de divulgación o de enseñanza para entender cómo se organizan los objetos en los museos. Pero sin duda, aún tomando todos estos factores, lo que va a ser fundamental en este momento es que efectivamente va a empezar a debilitarse en la estructura social los mecenazgos del tipo de los antiguos, y además van a empezar a debilitarse los mecenazgos, y por otro lado, efectivamente, lo que va a ser muy importante es la apertura de estos nuevos mercados, digamos, para los objetos científicos o para los objetos artísticos. Entonces, estas son, creo que, cuestiones fundamentales para tener en cuenta a la hora de mirar cualquiera de estas dos facetas que vamos a ver después, y también para entender por qué me centro en el siglo XIX, porque ocurren todas estas cosas, y me parecen muy importantes para entender lo que va a pasar después en el siglo XX. Voy a hablarles un poquito ahora, y después hacemos una pausa, de quiénes son los autores que han trabajado específicamente sobre la imagen científica y su producción, que son, bueno, acá les puse el libro Objectivity de Dustin y Galison, que ha trabajado sobre las diferentes etapas de la producción de la imagen científica, pero también hay otros, Rudwick, Latour, Bredekamp, Lynch, bueno, ahora no se me ocurren otros, pero todos estos son personas que están analizando las fotos, los dibujos, los gráficos de la ciencia, y los están tomando como fuentes importantes, de la construcción de la historia de las ciencias. Entonces, el recorrido que voy a hacer a seguir ahora, después de la pausa, va a tener que ver con mostrarles un poco qué etapas hay de la construcción de la imagen científica según estos autores, ¿sí? La imagen técnica, digamos, cómo se va construyendo y cómo se va construyendo en diferentes momentos históricos, y después ver qué es lo que pasa con esa imagen cuando circula como imagen artística, digamos, cuando deja de ser una imagen científica y se convierte en una imagen artística. ¿De acuerdo? Bueno, hago una pausa, un segundo, así los veo ustedes, además. Y además así dejo de hablar un poco. No los canso tanto. Bien. ¿Cómo venimos? Bien. ¿Hay preguntas? ¿Vas a dejar de presentar pantalla, no? No, porque, bueno, no sé, yo los veo. Está bien. ¿Sí?
Si te quieren hacer alguna pregunta, hasta Claro. ahora no tengo. ¿Qué dicen? ¿No tenés? No. ¿Qué dicen los demás? ¿Me vienen siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Bien? No, está todo perfecto. bien. Muy bien. A ver, bien. Después no sé si vas a retomar el tema entre la imagen de Saraceno Ujú. y esta imagen del siglo XIX, ¿no? Sí, las podemos mirar con más detenimiento después. Claro, ¿no? ¿Cuál es específicamente la relación que estableces vos en eso, no? Sí, después la podemos mirar, sí, pero... No, digo digamos, como caso puntual, no, digo como un caso puntual, ¿no? Sí, sí, ahí les mostré, pero por eso quería primero contarles las distintas etapas, ¿no? Porque lo que van a ver es que esta similitud simplemente morfológica que hice, Claro, ¿no? Miren, pero miren supongo esta que debe vista. traer mucho, digamos, lo interesante que debe traer una gran mochila detrás. Claro, claro. Acá como que les mostré, bueno, miren cómo casi que estas vistas justo de estas telas de araña son muy parecidas a estas Claro. cosas, ¿no? Inclusive las selecciones estéticas y compositivas, digamos, porque ahí hay telas de araña sobre fondo negro, ¿no? Que tienen que ver con criterios de visualización de la tela, pero... No, bueno. pero vos en algún momento hablabas de ciertos criterios de tratar de calibrar, en algo que vos hablabas o he leído, de tratar de calibrar ciertos criterios en la lectura de imágenes, ¿no? Como que me interesaba ese punto de esos parecidos, por eso apuntaba esa imagen. Sí, sí, efectivamente ahora lo que vamos a hacer es mostrar en las etapas de las imágenes científicas la cuestión de qué criterios distintos se usan para componer las imágenes científicas en momentos diferentes. Acá hay una preguntita, Marina. Dale, sí. Si la exposición de Saraceno fue en Mamba. Fue en el Malva una y otra en Tokio. Tiene un montón de exposiciones. Sí, están en todos lados, en todos lados. Saraceno multiplica, además porque tiene un equipo enorme de gente trabajando con él. Claro. ¿Sí? Pero bueno, esta obra en particular además estuvo en un montón de lugares. Marina, esta muestra con las arañas fue en el Mamba, en el Museo de Arte Moderno. Ah, en el Museo de Arte Moderno. Sí. Ah, y no en el Malva, me dicen. No, fue en el Mamba. Bien ahí señalado para corregir en la próxima, ¿sí? Entonces fue en el Mamba esa. Bueno, bien. Me queda una pregunta por acá que tiene que ver con lo que plasmaste en la última imagen, que tiene que ver con esto de la objetividad, digamos, ¿no? Yo desde el palo de las ciencias, digamos, y pensando en esta relación que existe entre la carga teórica de la observación, digamos, es decir, que las científicas, los científicos miramos el mundo a través de lentes conceptuales y no estamos mirando la realidad per se. Y que al mismo tiempo, desde el lado del arte, hay paradigmas que tienen que ver con la representación y esta idea de reflejar lo que la realidad es y cómo esto se media, digamos, entre las dos áreas de conocimiento, digamos, ¿no? Totalmente. Hay una tensión permanente entre esta cuestión de reflejar la realidad y a través de por ejemplo, vos hablaste que trabajaste en la historia de la microscopía y todo esto, como esto de que cada uno ve lo que de alguna manera quiere ver también cuando está viendo algo, tanto en arte como en ciencia, ¿no? Bueno, tal cual. Ahí hay un caso que es el caso paradigmático de eso, de la carga teórica de la observación y que es muy importante en la construcción de estas imágenes técnicas, que es el caso de las batallas de imágenes entre Ramón y Cajal y Golgi, ¿no? En donde los dos tenían, para los que no saben, había en finales del siglo XIX una discusión en torno a si nuestro sistema nervioso tenía componentes celulares igual al resto del cuerpo humano, ¿sí? Con unidades discretas, pero comunicadas entre sí, o si lo que había era un retículo continuo en el sistema nervioso. Golgi sostenía que había un retículo continuo. Ramón y Cajal, que es el padre de nuestra teoría neuronal actual, sostenía que había células discretas, como en el resto del cuerpo, comunicadas entre sí. Bien, esa discusión que se da de tal manera, está bien relatada por un montón de personas, ¿sí? Pero por Daston y Galison también. Esa discusión termina en que los dos reciben el premio Nobel en 1906, ¿no? Los dos suben al podio y siguen discutiendo en el podio,
y muestran imágenes en las cuales lo que es llamativo es esto, es la misma técnica prácticamente, porque la técnica es la de Golgi, que enseña cómo a teñir los tejidos que se ponen bajo el microscopio, y usan la misma técnica, el mismo instrumento, que es un microscopio óptico, y sin embargo ven cosas distintas, no hay con qué darle, o sea, ven cosas distintas y dibujan cosas distintas. Entonces, las discusiones se dan en términos de lo que se llama artefacto, ¿no? Se acusan unos a otros de construir artefactos, es decir, de construir elementos, piensen ustedes que acá son referentes que no se ven a simple vista. Cuando yo no puedo ver la neurona a simple vista, de modo que están discutiendo sobre cómo construir una imagen de algo que no se ve. Es decir, se ve solo mediado por el microscopio. Entonces, digo, están usando la misma técnica, etcétera, etcétera, y sin embargo ven cosas diferentes, dibujan cosas diferentes y se acusan esto de construir los artefactos, que es, en la jerga de los microscopistas es esto, es cuando yo construyo una imagen que no tiene referente, o que el referente lo construí yo manipulando mal el objeto, ¿sí? En alguna de las etapas, ¿sí? En el secado, en el corte, en la preparación de la muestra, en lo que sea, armé mal la imagen y, por ejemplo, le tiré algo que es después lo que yo estoy viendo, pero no estoy viendo el tejido que quería mirar, ¿no? Entonces, bueno, estas discusiones que son tan interesantes, pero sin duda ponen de relieve esto que está diciendo acá el colega, que es que, bueno, yo estoy mirando no solo a través de un instrumento, a través de una técnica, sino que además a través de esto que se llama la carga teórica de la observación en epistemología, ¿no? Que es como estos lentes teóricos a través de los cuales miramos el mundo. Y esto que comentaba él es que sin duda esto no ocurre solo entre los científicos, sino que también los artistas miran a través, ¿no?, de sus lentes particulares el mundo. Entonces estas son discusiones como para mí muy interesantes y que, pero bueno, les quería como seguir mostrando esto, cómo se combinan, ¿no?, estas dos formas de ver o de pensar el mundo, de artistas, de científicos, etc. ¿Teníamos otra pregunta? Perdón. Sí, mira, ¿en Buenos Aires hay residencias para artistas? Mira, en Buenos Aires hay muchas colaboraciones, igual los artistas me podrán decir mejor que yo, pero hay muchas colaboraciones de artistas y laboratorios. Creo que quizás el caso más conocido es el de, bueno, no, hay varios, pero el caso de Mariano Sardón en el laboratorio de Mariano Sigman, por ejemplo, que hace neurociencias, es uno de los casos conocidos de colaboración, en donde también ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿dónde está el límite, ¿no?, de cuándo esta colaboración está sirviendo para la producción científica y cuándo está sirviendo la producción artística, ¿no? Y hay un límite, además, cada vez más difuso con las nuevas tecnologías, ni les digo, porque los artistas usando estas nuevas tecnologías, bueno, ¿cuándo es una investigación para reconocimiento facial y cuándo es arte? Bueno, no sé, pensemos, ¿no?, en cómo se combinan estas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, hay artistas que en sí mismos son una combinación. Pienso en Pablo Lapadula, por ejemplo, ¿no?, que es científico y es artista y es todo junto. Entonces, sí, en Argentina no tenemos algo como el superfinanciamiento. Yo creo que es un problema que tiene que ver también con faltas de cierta, porque ni siquiera tiene que ver con que, porque yo creo que para el ser, no sé, habría que investigarlo, pero en laboratorios privados, estoy casi segura que muchas veces los ayuda a los laboratorios a eximirse de ciertos impuestos, por decirles algo. Es decir, ni siquiera es que necesariamente es una gran inversión, digamos, sino que se trata de mecanismos que habría que aceptar, ¿no?, y que tratar de impulsar, etc. Preguntaban y decían también si hay muchas residencias también en Rosario y en Tucumán. ¿Es una afirmación o es una pregunta? No, es como que sí, hay muchas residencias sí. en Rosario y Tucumán. Sí, sí. No, tal vez se están confundiendo las residencias como si fuera exclusivamente el vínculo entre ciencia y arte. Las residencias, creo por eso, porque en realidad residencias hay en todo el país,
pero no todas están vinculadas con la ciencia. Claro, acá lo que estamos... Sí. Claro, me parece que están apuntando eso y bueno, no es que está lleno de residencias con este tipo de vinculación. No. Claro, sí, no, yo respondía atendiendo a esa vinculación, claro. ¿No? Después residencias para artistas sí, deben saber mejor, no sé, Olga, debe saber mejor vos que yo cuántas residencias. No, por eso de estas no hay nada y no es que no haya nada, pero bueno, lo que me parece interesante en esta charla es que se pone en evidencia una serie de vinculaciones entre eso, esto de lo que está una gran empresa atrás, ¿no? Claro. De ciencia detrás de la construcción del arte, y me interesa ese eje, cómo se desarrolla en otros ámbitos, digamos. Claro, pero bueno, claro. Mucha gente ahora mismo se está enterando de que existe esto, ¿no? Por existe, eso tal vez también es la primera vez que escuchan que existen residencias, claro, ¿no? Que no saben bien lo que es. Bueno, está bueno, claro, porque sí es cierto, hay gente que no viene del ámbito artístico que está escuchando y que, bueno, no sabe bien de qué se trata. Hay residencias para artistas, pero yo estoy hablando como específicamente las residencias para artistas que se hacen en ámbitos científicos, ¿no? Por este interés muy particular que tengo, ¿no? Es uno de tantos otros, pero... bueno, seguimos, sí, dale. Bien, entonces, volviendo. Esperen que acomodo acá. Entonces, está esto con Daston y Galison, sí que va a ser el libro que use de base ahora para las demás cosas que voy a decir. Y entonces en este libro, los autores, algunas de las imágenes que van a ver ahora a continuación, algunas las saqué de Daston y Galison y otras son búsquedas propias, ¿sí? En la red. Ellos lo que explican es lo siguiente, hay distintas etapas, distintos momentos, ¿no? Esto que hablábamos antes, estos lentes, esta carga teórica de la observación, ¿cómo es? Bueno, en distintos momentos no solo es diferente por áreas, sino que además ellos apuestan a construir cierta periodización respecto a momentos distintos en que esos lentes teóricos moldearon las imágenes, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo les quiero hablar de las etapas que ellos mencionan, les voy a spoilear algo. Ellos dicen que hacia fines del siglo XIX también advierten algo de esto que nosotros llamamos acá, o Breuil llamó el giro kantiano, que es este corrimiento, este acercamiento a las cuestiones de, en el momento que se está produciendo la imagen, estar pensando en qué es lo que ocurre con las audiencias. Esto también ocurre en las imágenes científicas hacia fines del XIX. ¿No? Estos son los atlas que analizan ellos, estas sí son imágenes de ellos. Y fíjense qué maravilla, ¿no? Los atlas del siglo XIX con los que ellos trabajan, son estos ejemplares monumentales a veces, de lujo, ¿no? Estas ediciones de lujo. Hay una primera etapa que ellos llaman, les voy a mostrar aquí, de fidelidad a la naturaleza. Acá hay que tener cuidado con el nombre de la etapa, ¿sí? De esta primera etapa que viene de los siglos anteriores al XIX y continúa hasta principios del XIX y un poquito más, ¿sí? Igual son etapas, no son periodizaciones abruptas, sino que se solapan. Lo que dicen es lo siguiente, en esta etapa, lo que ocurría era que las imágenes eran construidas buscando la fidelidad a la naturaleza, pero entendía esta fidelidad a la naturaleza como una fidelidad a la naturaleza en su formato ideal. ¿Qué es esto del formato ideal? Lo que se trataba de construir en estos catálogos, ya sean botánicos, zoológicos, astronómicos, médicos, lo que sea, ¿sí? Lo que se trataba de construir con estos catálogos eran imágenes que se reproducían no un individuo cualquiera de la naturaleza, sino un tipo ideal, con el cual se pudiese después identificar cualquier otro tipo de esa especie, por ejemplo. ¿Cómo se conseguía esto? Bueno, de diferentes maneras. Podía ocurrir, por ejemplo, cuando el filósofo natural determinaba cuál era el individuo que representaba la especie. Podía ocurrir cuando el filósofo natural armaba, ¿sí?, un collage entre diferentes individuos de la especie para mostrar cuál era el que correspondía al tipo ideal,
o podía ocurrir mediante la construcción de un tipo promedio, es decir, lo que allí se veía en esa imagen no era parte de ningún individuo particular de la especie, sino que era un promedio entre dos, qué sé yo, uno tenía la rama así y otra así, bueno, se armaba en el medio, por decirles algo un poco absurdo, pero así es, ¿sí? Se armaba en el medio algo que representara al tipo. En la división de trabajo propia de esta época era que había artistas haciendo estos dibujos, pinturas, grabados, etcétera, y que el filósofo natural lo vigilaba. ¿Por qué lo vigilaba? Bueno, lo vigilaba para lograr justamente la construcción de este tipo ideal. ¿Y cómo se ve esto en las imágenes? Bueno, se ve en su simetría, se ve además en que no hay tallos rotos, ¿no? Son muy armónicos, muy perfectos. Los colores, no aparece nada de colorido, sino que está todo en su justa proporción, ¿no? Esto me aparece aquí. Vean estas imágenes. Todas son muy simétricas, tienen esta perfección en sus colores y en sus formas que tienen que ver con esta representación del tipo ideal, además de esta descomposición, ¿no? En las partes que lo componen en algunos casos. Ahora, estas imágenes, claro, jugaban un papel, por supuesto, en la construcción del conocimiento científico, ya sea zoológico, botánico, astronómico, etc. Y también tenía un papel en el tráfico de los objetos de los coleccionistas, porque los catálogos eran maneras de saber qué era lo que el coleccionista tenía en su posesión. Estoy pensando en algunas, por ejemplo, catálogos de caracoles, ¿sí? De minerales, etc. Pero además tenía un papel porque piensen que muchas veces estos naturalistas, estos filósofos naturales, estaban trabajando y haciendo trabajar a los artistas para un mecenas que nunca llegaba a ver estos especímenes, porque estaban en las metrópolis y ellos estaban en las colonias, ¿sí? Dibujando. Entonces era como una forma de control por parte de los mecenas de aquellos recursos que estaban distantes y a los que no tenían acceso directo. Entonces también tenía esa función. Y además tenía una función más. Muchos de estos catálogos muchas veces terminaban, sus imágenes, digo, en objetos que no eran esos catálogos, que eran otra cosa. Por ejemplo, en este caso, son imágenes técnicas que terminan circulando en porcelanas de lujo, en objetos que funcionan como piezas de negociación o agasajo entre comitivas reales, por ejemplo. ¿Sí? En este caso es el mismo artista que trabaja para la Flora Danica, que es el catálogo, el que les mostré, que después trabaja también para la fábrica de porcelana real. Esto se sigue vendiendo, es decir, si ustedes entran ahora, no sé si es Mercado Libre, pero en donde quieran que entre, se van a encontrar con estas imágenes técnicas circulando en estos objetos decorativos. Entonces, en esta etapa de fidelidad a la naturaleza, ¿cómo se aseguraba el científico natural el control de esas imágenes? Bueno, se lo aseguraba con ciertos dispositivos. Por ejemplo, la cámara oscura era una buena manera de que el científico, filósofo natural se llamaba, recuérdenlo, que el naturalista controle al artista. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí lo que tienen son cámaras oscuras. Son estos dispositivos en los cuales lo que está fuera de la cámara se proyecta adentro, se proyecta invertido, por eso están dados vueltas tanto el esqueleto como el torso humano que el artista tiene que dibujar, porque le es más cómodo dibujarlo al derecho, digamos, pero eso le permite al filósofo natural meterse ahí, ¿no? Y vigilar, y decirle al artista, no, esta costilla dibujámela entera, porque está torcida, este color no lo metas así, metelo de esa otra manera. ¿Sí? Estos dispositivos colaboran, entonces, en este camino. Lo que dicen Duston y Galison es que esto, todo este proceso en el cual es evidente que es importantísima la subjetividad del científico, ¿sí? Del filósofo natural, es decir, el filósofo natural está ahí constantemente delimitando qué hay que hacer y qué no hay que hacer, cómo se debe hacer, etcétera, 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 y es valorada positivamente la subjetividad del naturalista,
en algún momento eso se termina, dicen Daston y Galison, ¿no? En algún momento, hacia fines del siglo XIX, esta lente teórica a través de la cual los científicos determinan cómo debe o no ser construido el tipo ideal, se termina y empiezan a buscar otra cosa, empieza a ser el ideal de la construcción de las imágenes científicas, dicen Daston y Galison. El ideal empieza a ser la objetividad mecánica, es decir, no intervenir en la construcción de las imágenes. Ni la subjetividad del artista ni la subjetividad del científico debe intervenir. Y por lo tanto, lo que empiezan a aparecer son imágenes en donde, dicen Daston y Galison, no es tan importante la verosimilitud cuanto la no intervención de la subjetividad, ¿no? Ese es el intento de las imágenes técnicas de esta época, que la subjetividad no intervenga. Les traje un ejemplo muy clásico, que es el de Worthington, que es este señor, es un físico de fines del 19, que en un mismo tomo pone las imágenes del tipo ideal, digamos, y como que en el proceso de ir armando estas imágenes, con la introducción de la fotografía, bueno, va haciendo una reflexión sobre cómo es mejor finalmente la objetividad mecánica, ¿no?, que este otro momento, pero en el tomo ustedes tienen los dos ejemplos, ¿sí? Entonces es un ejemplo que está bueno, el de Worthington, para pensar en este pasaje. Entonces recuerden, no se busca tanto la verosimilitud cuanto la no intervención de la subjetividad. Acá claramente el instrumento que es clave para esto es la cámara fotográfica, aunque empieza antes, dicen Daston y Galison, empieza con otras técnicas, por ejemplo, grabado en cobre muy blando de algunas hojas, en donde lo que pretenden es eso, que la naturaleza hable por sí misma. Y dicen ellos que, bueno, después va a haber otra etapa, que es el del juzgamiento experto, cuando ya el científico vuelve a ser consciente que su subjetividad es necesaria en todas las etapas de producción de la imagen. Después volvemos sobre esto. Yo soy muy crítica a esta etapa, a la de la objetividad mecánica. Para mí no existe así, digamos, pero después lo podemos discutir, ¿sí? Pero Daston y Galison proponen esto, y proponen una cuarta etapa, que es la que más nos interesa en relación a la que propuse acá, que es que hay un momento, dicen ellos, en que las imágenes se producen, las imágenes técnicas, científicas, dijimos acá llamarlas mal y pronto, empiezan a ser producidas directamente como arte. Es decir, como arte o como tecnología, dicen ellos, ¿no? Pero como arte. Y un caso muy temprano de esto es el de Haeckel, ¿sí? Este naturalista alemán, tan polémico, después podemos charlar sobre Haeckel. Pero lo cierto es que en él abundan estas composiciones que son arte desde su inicio, estas figuras científicas. Bueno, sientan en Instagram la cantidad de cosas de este autor que da vueltas, es alucinante. Claro, este tipo de composición de las imágenes técnicas facilita después la circulación en ámbitos no científicos, claramente. Y esto durante el siglo XX pasa mucho. Fíjense que acá, así como la flora dánica terminó en la porcelana de lujo de la comitiva danesa, bueno, las neuronas de las que hablábamos antes, de Santiago Ramón y Cajal, terminan en tacitas para nuestros desayunos, ¿sí? Entonces la imagen científica, técnica, empieza a circular también en estos otros formatos. Y a veces circulan tanto en otros formatos que se olvida el origen científico, técnico de estas imágenes, ¿sí? Su función en la construcción del conocimiento científico. Y un caso para mí muy bueno del olvido de esas raíces científicas, por decirlo de algún modo, es esta imagen que yo elegí como imagen de convocatoria a esta charla, porque esta imagen es la tapa de un disco de Joy Division, efectivamente es un disco del 79, ¿no? En el que lo que está ahí representado y lo que tienen al lado es esa misma tapa del disco proyectada en un recital sobre la cara de Ian Curtis, que es el cantante de la banda, ¿sí? Entonces, esta imagen exitosísima, que dio vueltas por, digamos, todo tipo de merchandising que se imaginen, que se convirtió casi en el logo de la banda, digamos,
es una imagen del 79, pero que en realidad es una imagen anterior. Es una imagen que es el primer registro existente de un púlsar, de una estrella de neutrones, digamos, que da vuelta muy rápidamente y produce señales de radio intermitentes. Entonces, la primera vez que se registraron esas señales de radio intermitente fue con estas imágenes que ahora les muestro, de la cual el artista que diseñó el disco después las negativizó, ¿sí? Pero esto es lo primero, esta es la publicación científica de Cambridge, ahí dice 1970, bueno, pero en realidad se registró en el 69, ¿sí? Se publicó en el 70. Entonces, miren la increíble, esto, ¿no? Son púlsares representados por, ¿sí?, las ciencias contemporáneas. Después podemos ver cuánto hay acá también de lente teórico, de construcción, etcétera, ¿sí? Pero fíjense el desplazamiento acá de significados, porque evidentemente se captaba que algo de científico tenía, entonces esto desembocó en un mapa, ¿no?, de California. Ahí lo tienen a Ian Curtis mirando esto. En general la gente supone que es algo topográfico también, no sabe muy bien qué es. Terminó en esto, acá tenemos un adminículo súper útil en nuestra situación contemporánea, en un tapaboca. Bueno, se transformó en un stencil las imágenes proyectadas sobre Ian Curtis, están las camperas, bueno, hay una cantidad de cosas, algunas, digamos, con una resignificación más pegada a la original, como podía ser el mapa, bueno, aunque sea queda en algún lado de la imagen científica, y en otros casos más delirantes, digamos, o sea, acá ya hay gatitos, ¿no?, hay cualquier otra cosa. Esto muestra cómo se resignifica y circula y varía la imagen originalmente científica en distintos formatos, ¿no? Entonces acá también tenemos distintas imágenes científicas, pueden ser técnicas originalmente, ¿sí?, no que estas lo sean, de moléculas, de sinapsis, de ADN, de agujeros negros, ¿no?, de todo que ofrecen para llevarse a su casa en un formato de cuadritos para colgar. Y entonces, en torno a esta circulación, les voy a ir mostrando cosas, en las que claramente en la imagen científica está incorporada la voluntad de mostrar algo pegado al arte, ¿no? Acá en este caso son imágenes microscópicas, pero que claramente el autor está buscando una reminiscencia con Warhol, con el arte pop, ¿no? Estas cosas que vemos circulando en las redes nos sirven para pensar en algo que dice Boris Groys. Boris Groys, en ese libro de Volverse Público, habla acerca de la actitud estética en la obra de arte contemporáneo, porque dice que el sistema de arte durante el siglo XX se fue volviendo parte de una cultura de masas a través de prácticas de exhibición en las que se fueron combinando el diseño, la arquitectura, la moda, ¿no? Todo aquello que anticiparon las vanguardias artísticas de los 20, pero todo eso es ahora moneda corriente. Cada vez más, dice Boris Groys, hacer arte, digamos, hacer arte se ha vuelto cada vez más mostrar algo como arte, ¿no? Y ya no un elemento funcional de una cultura perecida, sino elementos de nuestro cotidiano y de nuestra funcionalidad. Entonces, todas estas formas de circular de la imagen científica en la virtualidad, en torno a ellas, digo, podemos pensar muchas de las cosas y de las críticas que piensa Boris Groys en la circulación virtual y ampliada de la imagen artística. Él habla de la actitud estética como una actitud alienante del artista, después podemos charlar más específicamente qué es esto, y acá tienen, esto es increíble, esto es un bacteriófago, ¿no? No sé dónde está el acento puesto, pero los biólogos me podrán decir mejor, pero es un virus de una bacteria, que se ha transformado en humor gráfico inclusive, y tiene como estas reproducciones artísticas, y debe haber alguna serie de ciencia ficción con estas imágenes que originalmente son imágenes microscópicas. Fíjense el comentario ahí de la primera, ¿no?, que es una imagen real, me causa gracia eso, una imagen real, ¿no?, del bicho este.
Y los biólogos tienen una locura por este formato, ahí lo tienen tatuado en algún brazo, ¿no? Convertido en aritos, es decir, accesorios de moda. Otra más, de ciencias transformadas o que reflexionan en torno al arte. Bueno, mis investigaciones van mucho por este lado, los cursos que hago tienen que ver con imbricar estas cuestiones de los críticos contemporáneos en torno a la circulación virtual, algunas preguntas de ellos, por ejemplo, ¿qué pasa con el aura de la obra de arte en la circulación virtual? Bueno, valen para pensar un montón de cuestiones acerca de cómo circulan las imágenes artísticas. Y finalmente, para terminar, les quiero mostrar esto, que es una obra de... Son las imágenes de Ramón y Cajal, de las que hablábamos antes, que terminaron en las Galerías de Arte de Nueva York. Son imágenes técnicas que se exponen en las Galerías de Arte de Nueva York como si fueran arte. Entonces vamos a terminar con una pieza de curaduría, en realidad como un párrafo que es sacado de una curaduría de esta obra, para que charlemos un poco qué nos parece esa manera de concebir la imbricación entre ciencia y arte, y también para que pensemos nosotros, ¿no? Cuántas maneras distintas hay de pensar este análisis de la circulación de la ciencia en ámbitos artísticos. ¿Qué es este párrafo? Es un párrafo traducido del New York Times, de cuando se dio esta exposición de Ramón y Cajal en las Galerías de Arte de Nueva York, que dice esto: estas pequeñas obras evocan suficientes cosas que ya conoces, paisajes, sistemas meteorológicos, árboles, vida marina, que te traen de vuelta a la realidad, recordando los múltiples propósitos, sino la universalidad de ciertas estructuras naturales. Entonces, con esto cierro, preguntándoles a ustedes también qué les sugieren esta manera de enmarcar el asunto, y escuchando las preguntas. No los aturdo más y les veo la cara de paso. Perfecto. Bien. Bueno. Muy buen recorrido, excelente clase, te están diciendo. Gracias. Se puede aplaudir, excelente. Si quieren consultar algo, o preguntar, pueden hacerlo. Abriendo el micrófono, no hay ningún problema. Claro. Digamos, lo interesante de esto es lo de la complejidad de la imagen, ¿no? En este caso, esta vinculación con la ciencia, pero el objetivo de poder traer esto es precisamente no hacer un reduccionista e intuir lo complejo que es. Recuerdo una vez una anécdota pequeña, un adolescente hablando de arte, muy inocentemente me decía: no tengo idea qué es lo que se puede decir de una imagen, ¿no? Es eso que quedé como muy asombrada, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo con respecto, en este caso, a la ciencia, pero de la complejidad que tienen las imágenes, ¿no? Que es lo que más intentamos, en que por lo menos la gente empiece a lo presente y a reflexionar cuando está delante de una obra o de cualquier imagen en este mundo de la imagen, ¿no? Este es un comentario nada más, así que para los que quieran preguntar. Los que quieran preguntar, pregunten nomás, charlamos, si quieren que ampliemos algo también. Yo, o sea, como que acá lo que hice fue esto, dar como un panorama de cosas que después, bueno, pues se pueden dar autores. Sí, por ejemplo, Daston y Gallison son unos, Bredekamp es otro. Son autores muy, a ver, yo no sé, bueno, por ahí el de Daston y Gallison es un poquito más de divulgación, pero son bastante técnicos, ¿sí? Los que estoy mencionando, porque es gente que trabaja en historiografía de las ciencias. Por ejemplo, Daston y Gallison están dentro de una corriente que se llama la epistemología histórica, que tratan de dar respuestas a problemas epistemológicos desde las prácticas concretas de los científicos. Uno es estadounidense y la otra es
hermana, Lorraine Daston, si no me equivoco, y Peter Gallison es el otro. Después, si quieren como referencias más específicas también, yo tengo algunos escritos de estos que están, le decía a Olga antes que todos mis escritos, salvo los libros que no se pueden por cuestión de derechos de autor, los papers están en academia.edu. ¿Sí? Ahí ustedes se pueden crear un usuario de fantasía y descargar, digamos, es como un Facebook de los académicos, tenemos ahí toda nuestra producción. Entonces muchas veces lo que se complica con conseguir de otro modo, bueno, está subido ahí y pueden acceder. ¿Sí? Perdón, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bien, mi nombre es Silvia. Bueno, mira, la verdad que me abrió un panorama que no tenía ni idea de que existía esto. Y yo ya estoy jubilada, soy cartógrafa aeronáutica. Ah, mira. Y entonces es como que, bueno, mientras hablabas, veía todas esas imágenes, por ejemplo, en fotografías satelitales, ¿no? Donde a veces me llamaba la atención y sí, yo lo veía como si eso fuese una obra de arte de la naturaleza, porque por ahí veías esos ríos con meandros, vueltecitas, ¿viste? Algún si es algo aéreo, por ahí desde un avión lo ves con el reflejo del sol en el agua y es como que yo miraba por la ventanilla y veía arte ahí, ¿no? Claro, tenías una contemplación estética, digamos. Claro, y bueno, esta charla me abrió un panorama diferente que no sabía que existía. Buenísimo, me alegro un montón. Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿qué tal, ¿Cómo Maximiliano? va todos? Muchas gracias por la charla y a Maxur por el espacio. Yo la verdad que no los conocía, la primera charla que participo, tampoco conocía el espacio, así que hace poquito que voy enterando de todo. Tengo una pregunta para Marina. Sí. Me gustó mucho la charla, la verdad que así que te agradezco en principio por eso. Me parece muy interesante y muy alentador que se puede unir el arte y la ciencia, ¿no? Como algo en el que a veces uno puede pensar que están separados, ¿no? Yo soy fotógrafo, creador de imagen, y lo siento un poco así a veces, esto de la ciencia por un lado y el arte por otro. Vos acá pudiste como de alguna manera juntar esos dos mundos que está buenísimo porque a veces uno intenta separar los espacios, pero está bueno verlos de una manera íntegra, que empiecen a funcionar en conjunto, que haya espacios para estudiar o que haya charlas así para que pensarlo de una forma más de unidad. Y a mí particularmente me ocurre que estoy trabajando en unas fotografías como del futuro. Son fotografías pensando en cómo será la normalidad o cómo será el mundo después de que volvamos a habitarlo como antes, pero también haciéndome foco en las noticias de índole ambiental en la que se están talando muchos espacios naturales, ¿no? Noticias de ese tipo, noticias de ríos, ¿no? Noticias todo que tiene que ver con lo natural, y entonces estoy en un momento en el que estoy haciendo como unas fotografías de unas grietas que de alguna manera me muestran, ¿no? Cómo podría ser el futuro con todo este presente tan desalentador para lo natural. Entonces estoy como, por un lado, haciendo fotografía, más parecida a la pintura, pero también hay un corte ahí con lo científico, ¿no? Me ocurre en estar en esa posición realmente de, bueno, esto es fotografía, pero también hay una cosa científica ahí en el medio y realmente tu charla me hizo dar luz que bueno, se pueden mezclar estos dos mundos. Y por ahí lo que me trae un poco ahora es cómo encararlo, ¿no? Si desde un lado más
desde la expresión, o también unir esa pata que me gusta mucho, que es científica, ¿no? Del dato, de cómo hay. Sí, mirate estas, por ejemplo, estas obras, las del Lab Verde, te van a gustar si andas por ahí, porque... Y aprovechar que tienen los catálogos online, entonces se puede aprovechar ese material bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Hay alguien, acá ahora sí estoy viendo el chat. Sí, ¿quién habla? ¿Te hago alguna pregunta, Marina? Sí, obvio. Si hay alguna experiencia llevada a la educación artística. ¿Alguna experiencia de qué? ¿De imágenes? Pregunta Álvaro Vidal, no sé, le preguntamos. A ver, Álvaro, ¿qué es lo que decís? Si hay alguna experiencia, ¿en qué sentido? No entiendo bien. Puso así. A ver. Álvaro, una experiencia pedagógica. ¿Pero de qué? ¿De enseñanza de las ciencias, de enseñanza del arte, digamos, por dónde va la pregunta para entender, para saber digamos, por dónde contestarte? Vinculado, del vínculo de arte y ciencia. Ok, o sea, si hay si estos análisis se llevaron a la educación, ¿qué? ¿Básica, por ejemplo? ¿No puedes abrir el micrófono, Álvaro, o no? Lo tenés. Abrilo y habla nomás. Así. Claro, eso le estaba. Dale, sí, te aguardamos a que abras el micrófono y preguntes. Que a veces, disculpen que los haga ser tan específico, pasa que hay tantas betas que... No, lo que pasa es que hay digamos, lo interesante es que algunos... ¿Cuál es esta cuestión? Es que hoy por hoy el arte contemporáneo ya hace muchísimo tiempo se interrelaciona con muchas disciplinas. Entonces, este tipo de intervenciones no está en la educación básica de las bellas, lo que es en el UNA no va a haber una cátedra sobre, sino que son un montón de extensiones de investigaciones que fueron surgiendo con la contemporaneidad, con todo este imbricamiento que hay entre cualquier cantidad de disciplinas, ¿no? Esta es una de las tantas que hay. Entonces, en realidad es como un conjunto entre el mundo de la investigación académica y la actividad artística que se va imbrincando y ¿no? Claro. Así que no va a estar en un lugar puntualmente claro. desarrollado. Claro. Sí que hay sí que hay cada vez más, ¿no? Instituciones, qué sé yo, universitarias, por ejemplo, donde se promueve este vínculo. Pero ya es una instancia más universitaria y ya, ¿no? Sí. Más, sí, por eso le preguntaba si se refería a la enseñanza universitaria, si se refería a la enseñanza básica, porque en la carrera en la que doy esta materia que se llama, digamos, que es una teoría de historia de las imágenes fijas y en movimiento en torno a la especificidad de la imagen científica, que la doy con Laura Esteras, que es realizadora audiovisual, y con Carla Lois, que hace historia de la cartografía. En esa carrera, que es artes electrónicas, hay mucho de fomento a este tipo de combinaciones, ¿sí? Pero ahí ya estamos pensando en carreras universitarias. Y después, este enfoque particular que yo di hoy, no, es un enfoque muy personal, qué sé yo, o sea, pueden, con Daston y Galison, que es la parte más estructurada de la clase, digamos, que es Daston y Galison y esas 3 etapas de las imágenes científicas, lo tienen, son libros especializados, ¿sí? No es algo que se enseñe en la educación básica, y son libros a los que accedemos quienes hacemos historia de las ciencias por diferentes cuestiones, ¿no? Ahora sí. Sí, sí. No, la pregunta era si hay un tipo de experiencia pedagógica con ese tema que se está tratando, llevado para poder adaptarlo a un profesorado o a la universidad. Sí, entiendo lo que preguntas.
pasa, digamos, pese a estos ejemplos que doy, ¿no? Y que debe haber muchos otros, es un área que, esto que te digo, está poco desarrollada específicamente, así como te digo. Por eso te digo, hay una parte que es esta, pero que todavía es pues cosa de especialistas, digamos, no es que se ha traspasado a manuales educativos o a cosas más de propedéutica de las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, eso, a mí, por ejemplo, a mí me cuesta a veces dar, bueno, bibliografía relacionada con esto, o sea, hay específicamente sobre las etapas de la imagen científica, hay cuestiones de historia del arte, el libro de Crary, las técnicas del observador es fabuloso, y ahí ustedes tienen como toda una vinculación entre, por ejemplo, adminículos ópticos del siglo XIX y enseñanza de la ciencia, divulgación de la ciencia y de las maneras en que concebimos que es nuestra visión, con desarrollo científico y desarrollo artístico, ¿sí? Él es un historiador del arte, él viene del arte, del campo del arte, y vincula de estas dos cuestiones, ¿sí? Pero son contados los libros que te puedo decir, bueno, lo vincula y son siempre libros de especialización, no son libros todavía de divulgación en ese sentido, ¿sí? Este tipo de perspectivas, de las que te hablo yo, empecé a agarrar cosas sobre la gente del científico. Lo que quería agregar es que también por eso el objetivo de la cátedra es mostrar ciertas especificidades, que todavía no llegaron a ciertas instancias de una currícula no de secundaria, porque estas son especializaciones, son investigaciones particulares, hay un universo, y bueno, es un universo que la idea es un poco que se enteren de todo esto que está sucediendo, de ahí a que llegue, hay que recorrer todavía un camino como para que todo esto pase a una transposición didáctica, digamos, ¿no? Y que pueda llegar al público en general. Bueno, Alejandro, vos querés... Quisiera aportar... No, yo quería comentar algo que tiene que ver con las vinculaciones, pero al revés, digamos, ¿no? En investigaciones en el CEFIEC, el instituto donde yo laboro, tuvimos el caso de una bióloga que para trabajar cuestiones de histología con sus alumnos, que frente al microscopio tenían muchas dificultades de interpretar los preparados, lo vinculó desde el arte y ver desde qué manera, desde la apreciación de texturas, formas, movimientos, orientaciones, no sé de arte demasiado como para decir, pero ella trabajaba primero con las obras de arte de Van Gogh, por ejemplo, o distintos artistas, para ver distintos patrones que les podrían ayudar a los alumnos a poder identificar en lo que ellos miraban al microscopio de otra manera. Ahí quería hablar esa cuestión que me pareció re interesante, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, esos ejemplos son bárbaros y son, bueno, eso, ¿no? Las dificultades de aprender a ver también como línea derivada de esto, digamos, y a ver en este sentido en el que Alejandro comentaba recién, en el que se combinan, digamos, formas de enseñanzas, de protocolos científicos específicos, pero también de aprendizaje con ciertas destrezas que pueden ser de laboratorio, pero también destrezas ligadas a cómo vemos, ¿no? A aprender a ver. Eso existe y los científicos lo saben muy bien, ¿no? Que a veces la única forma de aprender a ver es con otro al lado enseñándote a ver. O sea, pero bueno, no hay otra manera. En el arte también es aprender a ver, porque hay un sentido común pensar, ¿no? Que no, el arte no se aprende a ver, y el arte también se aprende, ¿no? Como que la ciencia está dada. Quisiera aportar... Sí. Hola, quisiera aportar un par de libros. Sí, dale. ¿Puedo hablar, Olga? Sí, dale. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marina. Hola. Cuando hablabas, pensé en dos textos que me resultaron muy interesantes en unos años ya, pero uno se llama Imagen, Expresa y Conocimiento, Iving, después se los escribo, y habla de cómo el Estado, en los libros científicos, desde el siglo XVII para acá, fue formando la manera de construir imágenes artísticas también. Digamos, cómo las manieras del grabado nos generaron
percepción, por ejemplo, de las texturas. Ivins, Imagen impresa y conocimiento. Y otro libro de Otto Stelzer, Arte y fotografía, donde explica cómo la macro y la microfotografía de origen científico generaron posibilidades de lo mirable, digamos. Generaron cierta, receptividad posible para la abstracción. Si quieren los anoto aquí en el chat, para que tengan los nombres de los autores. Dale. Una pregunta, Marina. Dale, sí. José Martínez te pregunta si vos podés hacer un comentario acerca del uso del arte como un recurso didáctico para la enseñanza de la ciencia. Del arte como recurso didáctico para la enseñanza de la ciencia. Mira, o sea, acá tenemos mucha gente del CEFIEC que debe saber mucho mejor que yo sobre textos, materiales, etcétera, para la enseñanza de la ciencia. Yo invito a los colegas del CEFIEC a que les comenten si conocen entre los materiales de enseñanza de la ciencia algo de esto. Yo trabajo con historia de la ciencia, claro. Entonces es como otro área. Eso es lo que tienen las especializaciones, ¿no? Que claro. Estoy en el área de enseñanza de la ciencia, entonces, pero sí sé que hay gente acá que se dedica a ello, ¿no? No sé qué dicen los colegas al respecto. General. Opino que bien puede ser un recurso, empezando por demostrando, y un recurso muy motivador. Claro, pero creo que el que preguntaba si había algún texto en particular. No sé. No, bueno, pero Philippe Dubois está bien, o sea, Philippe Dubois es como recomendar a Crary, digamos, son especialistas en la transformación de estas tecnologías de visualización, pero creo que lo que pregunta es si hay algo que efectivamente en la enseñanza de la ciencia use recursos artísticos, ¿no? Y creo que es otra cosa, porque Philippe Dubois entraría dentro de estos especialistas que mencioné antes también, ¿sí? A mí no me gusta mucho la mirada de Dubois acerca del surgimiento de la fotografía, etcétera, pero bueno, sí, sin duda es un autor que se puede mencionar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Dubois me parece que tiene esto mismo que tienen Gaston y Allison, en realidad, que es que suponen que con la fotografía es el momento en que se intenta sacar a la subjetividad de escena. Y para Dubois se reincorpora con el cinematógrafo, digamos. Y para mí no es así, la subjetividad no sale de escena con la cámara fotográfica porque es una época en la que, perdón, que me pongo muy específica acá, pero es una época en que justamente lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Que lo que está ocurriendo es que en esa época, en el siglo XIX, como nunca antes, se pone de relieve que es imposible la construcción de una imagen si no es con la intervención de la subjetividad. En el sentido de que es el momento, piensen ustedes, en que se pasa de esto que es, bueno, Crary lo llama el pasaje de la visión geométrica a la visión fisiológica. ¿Sí? Es un momento en el cual la visión, los estudios sobre la visión, no versan solo sobre cómo se proyecta la luz, ¿sí? Ya sea introyectivamente o cualquiera de las teorías, sino que empiezan a versar no solo en la forma de proyección de la luz, sino en la descomposición con nuestro aparato sensorio de eso, que son ondas además, ¿no? Y que solo de esa manera se compone la imagen. Entonces esto que empieza a pasar en esta época y que se difumina mucho en la sociedad de la época, es algo que los autores en general no tienen en cuenta, digo, ni siquiera Gaston y Allison me parece, ¿sí? Digamos, esta ruptura epistemológica en las formas de concebir la visión, me parece que hacen que justamente sea una época en que es un poco difícil de concebir una imagen sin la intervención de la subjetividad. Es decir, entonces, bueno, por ahí mi crítica con Dubois y con tantos otros, ¿sí? Con historiadores del arte también, con artistas que intervienen en la historia del arte también. Pienso en Hockney, por ejemplo, que me encanta su obra, artista
no sé si lo conocen, ¿verdad? Pero Hockney es un artista que se mete en algunas cuestiones de historia del arte, ¿no? Y hace esa misma lectura. A partir de la fotografía empieza una época en que hay como una reproducción mecánica, realista, por un lado, y eso, bueno, es muy largo, pero eso daría lugar al posimpresionismo, al arte abstracto, etc. Esta ruptura tan fuerte con la fotografía yo no la interpreto de esa manera. Me gusta más lo que dice Crary, que es esto de la fotografía viene a montarse sobre prácticas que ya saben que la visión es como mucho más compleja y por lo tanto tienen a un lado y al otro de su componente al sujeto y al objeto, digamos, como que no pueden pensarse por separado. Mabel, estoy con otro nombre. Sí, te vi. Se colgó la otra computadora. Si no le queremos sacar más tiempo a Marina, así que vamos a dar por cerrado. Y la verdad que fue una charla extraordinaria y contentas con el objetivo de esto de poner en cuestión las imágenes, ¿no? Bien. Que me parece que es un tema central, poner en cuestión las imágenes. Así que Marina, posible. Todo el agradecimiento, esperemos que también podamos agradecerle al esfuerzo de Marina de aceptar esta charla para ustedes, que está pensada para ustedes. Bueno. Que los necesitamos. Cualquier cosa, Olga, si se quedan con dudas, ¿sí? Olga, te quería decir, si se quedan con dudas, con cuestiones, con cosas para seguir charlando, me pueden escribir, contactar en las redes, etcétera, y seguimos, ¿sí? Con material que quieran. Sí, podemos reenviar tu dirección de correo a todos los que han participado, así pueden no sé, cursos, lo que quieran. Sí, así que te agradezco de Maxur. Así que de Maxur te agradecemos. Bueno, y muchas gracias a todos. Gracias, Marina. Gracias, Olga. Muchas gracias. Muy linda clase. Gracias. Gracias. Un honor para Maxur, muchas gracias. Gracias, Maxur.